Hola, a continuación vamos a explicar sobre qué es una serie de Fourier. Para dar un ejemplo un poco didáctico, vamos a explicarlo de una manera... Imaginen que una banda musical genera un sonido complejo. Lo que hace la serie de Fourier es descomponer ese sonido complejo a sonidos más simples, como por ejemplo descomponer el sonido de la guitarra, de un bombo, de un saxofón, no sé, algo así. Ya. Eh, En lo matemático, la serie de Fourier es una herramienta que permite eh, expresar una función periódica en la suma de funciones infinitas de seno y coseno. A continuación vamos a hablar sobre los armónicos. ¿Qué es un armónico? Un armónico es una onda o señal cuya frecuencia es un múltiplo entero de la frecuencia de la misma onda o señal de referencia. A continuación voy a realizar un ejemplo aplicando series de Fourier a nuestro circuito. Tenemos ¿dónde aplicamos nuestra serie de Fourier? En la fuente de corriente. Nosotros queremos calcular la corriente que pasa por la bobina. Para eso nosotros podemos aplicar un divisor de corriente. Nuestra fórmula nos dice que es igual a la corriente de entrada por la resistencia en la que nosotros queremos calcular más la suma de todas las resistencias o elementos de la malla. El primer paso que nosotros debemos hacer es reescribir la expresión para calcular los armónicos o para calcular y también calcular nuestra frecuencia angular o omega, como sería en este caso. Para lo primero que hacemos es reescribir la expresión. Tenemos que I de S de T es igual a 5 más 3 veces el coseno de 4. Aquí nuestro omega es igual a 4t más 3 veces el coseno. Aquí multiplicamos por 2. Aquí era por 1. Aquí por 2 por t más 3 veces el coseno de 4 por 3. Así calculamos nuestra frecuencia angular. Le incrementamos, aquí empieza en 0. Siempre nuestro primer armónico es nuestro armónico fundamental, empieza en 0. Aquí en 1, aquí en 2 y acá en 3 hasta llegar a n3. Ya. Lo siguiente sería reemplazar cada armónico en nuestra división de corriente y al final realizaremos una suma para calcular la corriente total. Nuestra primera corriente sería aquí tenemos que escribir nuestro armónico, ¿no? Que sería 5 por la resistencia 1 que es 4. Aquí nosotros tenemos que pasar, como aquí tenemos que pasarlo de fasor seno de coseno a seno. Entonces, como nosotros no tenemos aquí un coseno, el ángulo es 0. Acá tenemos que las 4, R2 es igual a 2, R1 es igual a 4, más nuestra bobina 1, que nuestra bobina 1 es igual a L, J, W. L es igual a 2, J y omega, que vendría a ser, aquí no tenemos un omega o una frecuencia angular, vendría a ser 0. Ya. Si sumamos esto, nos dice que es igual a la suma de esto, si no me equivoco, era 3,33. Esa vendría a ser nuestra primera corriente. Recuerdo que tenemos que calcular nuestro primer armónico, perdón. Tenemos que calcular los 4 armónicos que tenemos para calcular la corriente total. Ya. A continuación voy a calcular el siguiente armónico, que sería I de t, que es igual a 3 por el seno por el seno, ¿no? Coseno. Como tenemos coseno, pasamos a seno. ¿Y cómo pasamos a seno? Incrementando 90 grados. Ya. Aquí
prácticamente lo mismo, sería 4, la resistencia 1, más la suma de las dos resistencias, más la bobina. 2 más 4 más 2J, pero aquí sí tenemos frecuencia angular, nuestra frecuencia angular es 4, entonces aquí tenemos 4. Ya. Vamos a calcular el tercer y cuarto armónico, reemplazando una fórmula. El tercero tenemos que es igual a I de S, que era 3 con un ángulo de 90 por 4 más la suma de la resistencia 1 y 2, que eran 6, más 2J por nuestra frecuencia angular, que es 8, nuestro tercer armónico. Y vamos a proceder a realizar el cuarto armónico, que es igual 3 con un ángulo de 90, las mismas resistencias, solo cambia la frecuencia angular, que en este caso sería 12. Ya. Ya. La respuesta de nuestro tercer armónico nos dice que es igual a 0 con un ángulo de 0,70 con un ángulo de 20,55. Ya. Y para nuestro cuarto armónico es 0,47 con un ángulo de 14,03. Ahora procedemos a realizar la sumatoria de todos los armónicos para calcular la corriente que pasaría por ese circuito. Es igual a 3,33 más 1,2 con un ángulo de 36,7 más 0,70 con 20,55 más 0,47 con un ángulo de 14,03. Nuestro resultado final sería 5,50 con un ángulo de 11,30 amperios. Ya. Esa sería nuestra respuesta final. ¿Qué pasaría si te dijera que cada sonido complejo que escuchas es solo una remezcla de ondas simples? Vamos a desglosar la serie de Fourier, sin las matemáticas que asustan. Imagina que estás en un concierto. La música es increíble, con batería, guitarras, voces, todo ocurriendo a la vez. Pero si tuvieras super oído, podrías distinguir la nota de cada instrumento, una por una. Eso es básicamente lo que hace la serie de Fourier. Toma cualquier onda compleja, como un solo de guitarra salvaje o tu propia voz, y la rebobina en un montón de ondas simples y puras llamadas senos y cosenos. Piensa en ello como tomar un batido y averiguar si está hecho de helado de chocolate, vainilla o fresa. ¿Pero por qué importa esto? Bueno, en el mundo real, las señales están en todas partes. Tu música, el wifi, incluso la forma en que tus ojos ven la luz. La serie de Fourier es el anillo decodificador secreto que permite a científicos e ingenieros descomponer señales desordenadas en ingredientes básicos. Una vez que saben cuáles son esos ingredientes, pueden limpiar el ruido, comprimir datos o incluso crear nuevos sonidos. Así que, la próxima vez que escuches una canción o envíes un mensaje de texto, recuerda, hay toda una remesa secreta ocurriendo detrás de escena,
gracias a la magia de la serie de Fourier. Bastante genial, ¿verdad?